Muy bien, en nuestro bloque Tu Salud Primero hablamos temas, por supuesto, interesantes que deben tomar en cuenta, ya que vamos a hablar hoy de la osteoporosis. Es un mal silencioso que debilita los huesos. Pero ¿cuáles son las características? ¿Cómo detectarlo? ¿Es hereditario o no? Todas esas preguntas van a tener respuesta con nuestra invitada, la doctora Jimena López Ciña, jefa del Servicio de Reumatología del Hospital María Auxiliadora. ¿Cómo está, doctora? Sabemos que hace poco se ha celebrado el día de la osteoporosis y la gente confunde osteoporosis con artrosis, me estaban comentando. ¿Qué es la osteoporosis? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis. Es importante mencionar que la osteoporosis es el desgaste, es la desmineralización del hueso. El hueso se hace más débil, más frágil y predispone a que el paciente pueda tener fracturas. Y estas fracturas, por lo general, son por fragilidad, es decir, no necesariamente el paciente tiene que caerse de una gran altura, sino que simplemente se puede tropezar y tiene una fractura. Es como que se vuelve mucho más poroso y más fácil de que se pueda romper, ¿no? Exactamente. Nosotros denominamos a la osteoporosis como una alteración a nivel de la densidad mineral ósea, es decir, a nivel de la estructura, de la arquitectura del hueso. Y al hacerlo más frágil, predispone a que el paciente pueda tener una fractura. Estamos hablando de que la osteoporosis es silenciosa. O sea, yo puedo tener factores genéticos, o sea, hereditarios, de mi madre, de mi abuela. Y que no me duele no significa que yo no pueda tenerlo. Exactamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos casos? Es importantísimo mencionar que la osteoporosis no duele y muchas veces uno se confunde, ¿no?, cuando tiene dolores articulares y que esto puede ser asociado a otra patología articular. Pero la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Uno no sabe que la presenta hasta que se hace un examen. Este examen es la densitometría ósea, pero es importantísimo mencionar por qué aparece la osteoporosis. La osteoporosis está relacionado a factores genéticos, sí, el antecedente materno, por ejemplo, de osteoporosis, factores como, por ejemplo, la edad y la posmenopausia, en el caso de nosotras las mujeres, y también otro tipo de factores que son factores ambientales o, digamos, alimentación, y también factores que pueden contribuir a que esto aparezca, como algunos fármacos o hábitos tóxicos como el cigarro. Por ejemplo, hay algunos mitos que dice que el calcio, si tomas calcio, tomas leche, no vas a tener problemas en los huesos. Definitivamente tener una dieta balanceada, rica en calcio, pues nos ayuda cuando hablamos de salud ósea. Pero también es importante mencionar que muchas veces es necesario la suplementación. Nosotros cuando vamos a un reumatólogo y si presentamos factores de riesgo, pues vamos a pedir exámenes como el que acabo de mencionar, la densitometría ósea, y eso nos va a permitir ver cómo se encuentra nuestro hueso actualmente y con eso poder definir qué tipo de tratamiento necesitamos. ¿Y quiénes son los más propensos a presentar osteoporosis o los primeros síntomas o señales? La osteoporosis es más frecuente en mujeres en la etapa de posmenopausia, pero también hay un grupo en el cual nosotros debemos sospecharla. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad inflamatoria articular, como por ejemplo artritis reumatoide, o aquellos pacientes que tienen algún tipo de alteración a nivel de la glándula tiroides, o pacientes que tienen alguna enfermedad inflamatoria intestinal. En otro sentido, también podemos mencionar pacientes que presenten algún tipo de hábito tóxico como fumar. Los fumadores también tienen un riesgo superior. Y es importantísimo en este grupo poblacional poder hacer los estudios respectivos para determinar si es que el paciente presenta o no osteoporosis. En el tema de cuáles son los huesos, generalmente se ha escuchado mucho, sobre todo a cierta edad, a las personas mayores que se caen y se rompen y fracturan la cadera. Es verdad. De hecho, que es muy importante poder precisar cuando un paciente tiene un riesgo para con esto hacer el estudio y determinar si estamos frente a osteoporosis, porque como lo vuelvo a mencionar, la osteoporosis no genera ningún síntoma. No vamos a saber que la tenemos hasta que nos hacemos el examen. Y si es así y determinamos que un paciente tiene osteoporosis, existe una gran probabilidad de que el paciente pueda tener una fractura. Dentro de las fracturas, las más frecuentes son la fractura de muñeca, la fractura de cadera, que es altamente discapacitante, y también la fractura a nivel de la columna vertebral. ¿Qué hacer entonces si a mí, por ejemplo, me dicen que tengo, que presento, osteoporosis en algunas partes de mi cuerpo, porque a veces es
¿Es en algunas partes o es todo el cuerpo, todos los huesos? Cuando nosotros pedimos el examen, que es la densitometría ósea, vamos a analizar 3 puntos anatómicos, principalmente la columna vertebral, también la cadera y en algunos casos el antebrazo. Si nosotros presentamos osteoporosis, es importantísimo que junto con el reumatólogo determinemos cuál es el mejor tratamiento, porque eso es muy importante precisar. La osteoporosis sí tiene tratamiento y nosotros vamos a lograr no solo detener el desgaste del hueso, sino también podemos utilizar tratamientos que me permitan, digamos, formar o generar más hueso y de tal manera fortalecer la densidad ósea. Esa es una buena noticia porque entonces Sí. no significa, porque a veces se asustan, ¿no? A veces, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Yo no voy a poder caminar, tienen miedo de salir a caminar de repente porque no quieren caerse. Y yo le digo, en un caso personal que yo tuve, simplemente se resbaló en una alfombra, ¿no? Y hubo la fractura. Exactamente, por eso que nosotros siempre invitamos a los pacientes y a la población en general a prevenir, porque muchas veces vemos en el hospital o en la clínica donde nos encontremos pacientes que ingresan por fractura de cadera y que es altamente, como mencioné, discapacitante. Claro. La pregunta es, ¿pudimos haberlo evitado? Y la respuesta es claro que sí. A esta paciente, pues haberle realizado una densitometría a edad temprana, desde los 50 años en promedio, y poder identificar, porque cuando hacemos la densitometría, un resultado puede ser normal, es decir, que el hueso está sano. Podríamos encontrar un resultado de osteopenia, que quiere decir un escenario previo a osteoporosis en el cual vale la pena también dar algún tipo de tratamiento o medida correctiva. Y finalmente, si es que encontramos una osteoporosis, pues definitivamente brindar un tratamiento. Claro. Al tratar, nosotros evitamos justamente que el paciente pueda tener una fractura y con eso una discapacidad. ¿Se puede hacer ejercicio? Es una buena pregunta porque muchas veces cuando un paciente tiene osteoporosis se encuentra con mucho temor y piensa que al hacer un ejercicio puede ser contraproducente, pero eso es un mito. De hecho, las guías mencionan que los pacientes con osteoporosis deben de hacer actividad física porque la actividad física nos ayuda a fortalecer los músculos y con ello también la salud ósea. Entonces, sí se debe hacer ejercicios como, por ejemplo, caminar, bailar, correr y también ejercicios de resistencia con bandas elásticas, por ejemplo. Pero no cargar peso, por ejemplo. El tema del peso, nosotros hacemos sí cierta restricción, podemos utilizar peso, pero no un peso excesivo, lógicamente. No, claro, kilo y medio puede ser. O sea, no esas barras, o sea, no van a hacer esos, como hacen, los más jóvenes pueden hacerlo. Exactamente. También con mucho cuidado. ¿Es más propenso la osteoporosis en mujeres que hombres? Sí, definitivamente el factor hormonal va mucho de la mano y por ello es que mencionamos que es mucho más frecuente en mujeres y también en mujeres en edad posmenopáusicas. Uy, entonces tenemos que cuidarnos y sobre todo la artritis, que a veces también se confunde, que sí duele. Sí, ¿no? De hecho que mencionamos osteoporosis como una patología frecuente en reumatología, artrosis, que es el desgaste a nivel de la articulación, de la unión entre el hueso y el hueso, y por otra parte artritis, que esto hace referencia a la artritis reumatoide, y que esta es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta articulaciones y además otro tipo de órganos, como por ejemplo el pulmón, componentes de la sangre, entre otras cosas. Como reumatóloga, ¿cuál sería la recomendación? Hay que hacerse el examen, no solamente la densitometría, también te arroja si tienes, por ejemplo, artritis, ¿también puede ser o no? No. La artritis reumatoide es una enfermedad diferente que puede ir asociada a una osteoporosis, sí, pero para cada entidad, para cada enfermedad hay un examen distinto. Si pensamos de osteoporosis, es la densitometría ósea. Si pensamos que estamos frente a una artritis reumatoide, exámenes de laboratorio e imágenes. Y si es una artrosis, imágenes. Imágenes. Entonces, lo ideal, y usted como en su experiencia con los pacientes, ¿qué es lo que más? ¿La gente tiene miedo a hacerse esos exámenes? Porque creen que se van a incapacitar, que les puede de repente afectar en el trabajo. Sí, muchas veces existe un temor, pero nosotros siempre invitamos a toda la población y a pacientes que no existe nada mejor que la prevención. En este caso, si hablamos de osteoporosis, pues definitivamente al saber que es una enfermedad que no duele, no va a existir otra forma de poder confirmar el diagnóstico que hacerse el examen. Por eso es vital que el paciente se pueda realizar el examen y como les digo, pues mujeres y población
por encima de los 50 años tiene que realizarse este examen para hacer el despistaje de la enfermedad. Usted ha hablado de fumar, pero yo ahora lo voy a hacer. Las bebidas gaseosas, el café, la sal, ¿están prohibidos? Hay ciertos... ¿Corticoides también? Sí, hay ciertos alimentos que debemos evitar en la dieta para evitar la descalcificación a nivel de la salud ósea. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, el tabaco, el alcohol, son sustancias que perjudican al hueso y que de hecho son factores que nos hacen pensar que podemos encontrarnos frente a una salud ósea con una alteración. Y por otra parte, los fármacos, por eso siempre nosotros recomendamos a la población no automedicarse, porque muchas veces cuando tenemos un dolor de garganta, un dolor de cabeza, sí, uno va y se puede comprar un medicamento de fácil acceso, que en este caso puede ser un corticoide, y esto es totalmente perjudicial. Por favor, eso no se debe de hacer, porque si nosotros consumimos corticoides de manera, con frecuencia, sin prescripción por un médico, esto puede ser totalmente perjudicial, ya que los corticoides podrían generar un efecto adverso de osteoporosis. Y en el caso de los hombres, yo quiero decir, si bien no se da más en mujeres que en hombres, los hombres también pueden sufrir también de artrosis, ¿no es cierto? Así es, los varones se pueden también ver perjudicados con artrosis y osteoporosis, claro que sí, en menor frecuencia que el sexo femenino, pero también puede estar presente. Y en el caso de niños adolescentes, ¿eso ya son en casos excepcionales? La osteoporosis es una enfermedad que también puede estar presente en población, por ejemplo, de edad pediátrica o adolescentes, pero que en esta población en especial está más asociada a enfermedades genéticas como la osteogénesis imperfecta o, por ejemplo, otras patologías que pueden estar asociadas. Bueno, entonces, ¿cuál sería su recomendación, doctora, para todo el público que nos está viendo la doctora Jimena López? ¿Qué le diría a la población en cuanto a alimentación? Y bueno, y sobre todo, importante es ir al médico, ¿no? Hacerse su examen. Definitivamente, lo que se recomienda es tener una dieta balanceada, alimentos ricos en calcio, evitar sustancias tóxicas como las que hemos mencionado. El tabaquismo es muy perjudicial para la salud ósea. Cuando nosotros acudamos al reumatólogo, pues siempre hacer un control y pedir, como mencioné, ¿no?, mujeres posmenopáusicas y de 50 años en adelante una densitometría ósea, y si encontramos una osteoporosis, pues brindar un tratamiento oportuno para evitar las fracturas patológicas. Bueno, ya lo saben, tenemos que ir sobre todo al doctor. Muchas gracias a la doctora Jimena López Ciña, jefa del Servicio de Reumatología del Hospital María Auxiliadora. Gracias, doctora. Gracias.